Continuamos con Saber y Sabor en esta amable mesa con mis dos colegas que me acompañan esta noche, Marcela Jesús, Ernesto, que es un historiador además, que escribe muy bien y que siempre da en la tecla con sus críticas, ¿no? A mí se me viene a la cabeza pensar en lo raro que resulta ver en este momento un peronismo que está como desorientado y con problemas de entendimiento en la cúpula, digamos, el desentendimiento que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, no fue nunca visto en el peronismo, porque es tan vertical que por ahí el presidente decía, a mí no me gusta, rajás, o al vicepresidente rajás, se cambia, se hace caso y todo eso en sí Harry y adelante. Además tienen una convicción de poder que no lo tuvo ningún partido en la Argentina, por lo menos en el momento contemporáneo que vivimos, y son sumamente obedientes. Ahora hay como una suerte de desentendimiento en la cúpula, no sabe para quién trabaja cada uno. La estructura del peronismo, que es la columna vertebral del peronismo, que es el movimiento obrero, brilla por su ausencia. Obviamente se enriquecieron los sindicalistas y los obreros, los empleados empobrecidos y muchos sin trabajo, que eso no le interesa a nadie. Y ahora esta falta de timón y que nadie toma resoluciones en lo que hace a que todos los días estemos peor y todos con imprevisibilidad tremenda, eso no tiene nada que ver con la historia del peronismo. No fue así el peronismo, esto es una cosa nueva. Se está acabando, se está por reformular. ¿Qué opinas vos? Lo que pasa es que es un momento propio del cambio global que hubo desde los 80. Nosotros hemos visto un peronismo terminal, que esto es lo que decía yo a la luz de la historia, la situación que tenemos nos hace ver imágenes de hace 50 años, cuando yo era, bueno, ustedes eran muy chicos, no se deben acordar, pero en esa etapa del peronismo aquel, 75 más o menos, empezó a faltar todo esto que hoy está faltando, el aceite, el papel higiénico, el azúcar, las pilas, ¿no? No había. Cambiaba en ese momento el gobierno, cambiaba un ministro cada 25 días, ¿no? El dólar ya no tenía contención, no habíamos llegado a una hiperinflación, pero sí ya, o sea, el desabastecimiento estaba reemplazando a la hiperinflación porque no había que suba, porque no había, ¿no? Estaba parada la construcción, bueno, todo lo demás. A diferencia de este momento, y voy a lo que vos dices, había esa malla de contención política. La salida fue mala en aquel momento, en este país nunca se supo hacer funcionar las instituciones como corresponde. La salida fácil era tocar la puerta de los cuarteles y los resultados eran peores. Pero había una contención, una malla política, había la hora del pueblo, había un partido fuerte, estaban los partidos políticos fuertes. El partido intransigente con Allende, el radicalismo de Balbín, que ya con Alfonsín que venía creciendo, el frente de izquierda de Abelardo Ramos, que es un nacionalismo extraordinario, el mismo peronismo tenía figuras consulares, un Cafiero, es decir, había cómo discutir políticas. Hoy no hay. ¿Por qué? Porque el proceso que ocurrió desde Menem en adelante, la muerte de Alfonsín dejó vacío de contenido el radicalismo. Después vino de la Rúa con esa cosa. En este país las alianzas nunca funcionaron porque siempre se armaron en contra de. El objetivo de las alianzas y de los bloques era, lo saquemos a ¿qué hacemos después? No sé, ya vemos cuando lleguemos. No funcionó jamás. Desde la época de Perón con la concordancia. Bueno, Perón les ganó. Pero después nunca anduvieron. Y la prueba fue la alianza esta que se hizo para correrlo a Menem. Terminó un fracaso. Y después se empezó a vaciar todo. Es decir, el mismo peronismo empezó a correr a un costado y a esconder la foto de Eva, de Perón, la marcha, es decir, todo aquello que era el ícono, el folclore del peronismo, lo que mantenía viva esa razón de ser del partido peronista, y le pasó lo mismo a los radicales. Este es un fenómeno nacional.
Entonces hoy día no hay una referencia. Hablamos de peronismo, el peronismo es un sello, no muy distinto del radicalismo y de todos los otros que se han inventado. Nosotros mismos en esta mesa nos ponemos de acuerdo después que nos tomemos estos vinos, y capaz que nos armamos un partido, le ponemos un nombre y salimos a competir. ¿Qué vamos a lograr? Y unos 4 o 5 mil votos y un par de millones de pesos que nos va a pagar el Estado y ya está hecho el negocio. Entonces, con los 4 o 5 mil votos que tenemos, vamos a ir, nos vamos a sentar con Sáenz y le decimos, mira, yo tengo 5 mil monos. ¿Qué nos toca? Esto es la política. Ahora se llama frentes. Lo dicen ellos en Salta, hemos formado un frente para hacer un operativo clamor para la reelección del gobernador. Y el misma persona encargada te dice, juntamos 27 sellos. Y vos decís, esto es una joda, porque la política ¿dónde está? Al desaparecer la estructura política de los partidos, ha desaparecido la militancia. Al desaparecer la militancia, han desaparecido los dirigentes, porque históricamente todos venían de esa militancia dura, del baño de plomo o no, y se formaban los líderes. Hoy no hay líderes. Y después hay una cosa que duele, no sé si vos estás de acuerdo, Marcela, duele mucho, que es el estado de pobreza nacional que tiene este país. No solo la económica, también la intelectual, la educativa, y el enriquecimiento de la dirigencia empresaria, sindical, política. Es tristísimo, eso realmente duele, cuando vos ves que la gente tiene problemas para comprar cosas, para educar, para la salud. Vos hablabas, por ejemplo... Antes los ricos eran la gente de campo, sí. Aquí en Salta los comerciantes, porque no hay mucha industria, pero por la poca industria que hay, esos eran los ricos de Salta, por ejemplo. Ahora no, ya los comerciantes son pobres. Muchos cierran los negocios porque cuando despiden un par de empleados tienen que vender la boutique o el almacén, porque la indemnización les come el capital y todo lo que tuvieron. Pero los que viven cómodos, tienen buena plata a fin de mes y tienen muy lindas casas, country, etcétera, finca, doble cabina, el traje negro, los 2 celulares, bueno, después no voy a entrar en lo privado, digamos, con todo lo que pueden adicionar, digamos, todos los accesorios humanos que pueden adicionar a su riqueza. ¿Qué te parece eso? ¿Tenés esa visión? Sí, vos decías, por ejemplo, ahora hay muchos empresarios ricos, políticos ricos. Los políticos es gracioso porque siempre heredan de la tía, de la abuela. Che, nosotros nunca tuvimos pariente con plata, más o menos, porque eso es siempre una excepción que hay y eso molesta a la gente. Porque hay muchos que suben a la política no para hacer política ni el bien común, sino para ver qué negocio hago, porque ni siquiera les interesa el sueldo, porque uno dice no hay que pagar a los políticos, no les interesa el sueldo, les interesa el negocio. El negocio. Y en el caso de los empresarios, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el exministro Guzmán no se haya dado cuenta de los altos precios que le ponían los empresarios a las cosas que supuestamente importaban, que al final no las importaban y las sobrevaluaban? Había un festival de empresas, de más de 400 empresas. El caso de Techin, por ejemplo. A Techin le dieron dólares a precio oficial para que invierta en Argentina. ¿Qué lo que hizo? Fue a comprar una fábrica en Luisiana, en Estados Unidos. Entonces, esas cosas... Hay un mini grupo de empresas que son... Hay un mini grupo de empresas que son impresionantes, los becados históricos. Un mini grupo de políticos, un mini grupo de dirigentes sindicales, que es con lo que hay que cambiar, como decía Ernesto, no con los militares, porque los militares se enriquecieron más que los políticos. Siempre. Y mataron gente, secuestraron, se quedaron con los hijos, violaban, torturaban, un montón de cosas que realmente son inaceptables. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer la democracia, creo yo, y buscar referentes que respondan a nosotros. Parte de la culpa también la tiene la gente, porque dice la gente, ay, yo no escucho ni veo televisión porque estoy cansada de la realidad. Pero cuando vas a votar, votás como la mona, y esas cosas te pasan. Si no, no serían electos los mediáticos, porque lo votan por la cara bonita, porque lo ven en la tele, porque son simpáticos, porque hacen chistes, por todo ese tipo de cosas. La gente se tiene que inmiscuir un poco más
para que la política también cambie, para que se den cuenta, si no salen locos como Milei, que dicen que la solución a la salida económica es vender órganos y vender chicos. Eso no puede ser nunca. Eso no puede ser nunca. Además, y hay mucha gente que lo sigue y lo bueno, cree. especialmente lo de abajo. Y eso, es impresionante. Eso nos lleva a lo siguiente. La grieta, yo te lo sostengo en uno de los libros míos, La Revolución Municipal, la grieta no es si vos sos de izquierda, de derecha, sos K o sos qué. La grieta es esto. La clase dirigente, que ya no es una clase y no es dirigente, sino que es un consorcio, y el pueblo. En el medio no quedó nada. Esto que hablábamos recién, militancia, partido. Al no haber militancia, al no haber partido no hay militancia, al no haber militancia no hay alternancia. Y nosotros hace 20 años que vemos hundirse el país con la misma gente que cambia de posición en el directorio. Porque decir, hoy día yo me sumo a la política y hago... Y ahí surge la gran pregunta. Si toda la gente, toda esa gente que condujo el país, llevó a este desastre, en suma, ¿no? ¿Es esta misma gente la que puede sacar este desastre? No, ahí está el problema. ¿Te acordás la época que decían que se vayan todos? Sí, después volvieron todos. Y después quedaron todos. La gente lo volvió a votar en La Rioja. Y el otro problema es que al haber destruido la educación primaria y secundaria, hemos destruido la universidad, en el sentido mental, en el sentido especulativo. ¿Por qué el fracaso universitario? Porque la universidad no cambió, sigue siendo la universidad. Entonces estas manadas de incluidos, porque incluir significa tenerlos ahí no importa para qué, salen sin saber hacer nada. Llegan a la universidad y no pueden ni entrar, porque no pueden rendir un examen de ingreso. Pero no tanto, porque te digo que la deserción y la cantidad de chicos que no terminan el secundario es impresionante. No llegan toda la universidad importa, porque no pueden ni siquiera pero ahí terminar está el el problema, secundario. Más pero del 50% de los que chicos llegan, no termina el secundario. Los que llegan, tenés que ver en el estado que llegan. Claro, y ahí está el punto. La universidad hasta los 60, 70, era un caldero de ideas nuevas, de gestión de política. De hecho que la primera víctima de la dictadura de Onganía fue, y la gran víctima fue la Noche de los Bastones Largos, que para mí es un símbolo, en junio del 69, cuando se destruyó, si esa clase dirigente, si esa clase universitaria de los 60 hubiese llegado a los cargos directivos, empresarios, políticos, el país sería una potencia. Tengo que ir a un corte. Se destruyó. Tengo que ir a un corte.